Hola, bienvenido a mi canal. La mayoría de las personas sabe que 4 ingredientes básicos son los que componen la cerveza: el agua, la levadura, el lúpulo y la cebada malteada. En estos próximos capítulos vamos a hablar de cebada, sus orígenes, cómo empezó, por qué es tan importante la cerveza, dónde se siembra. Espero te guste. Si te gusta, suscríbete. Chau, chau. Hola, soy Luis Di Mota, maestro cervecero. Hoy vamos a hablar de cebada, capítulo 1, generalidades. La cebada es el quinto cereal más cultivado en el mundo, detrás del maíz, el trigo, el arroz y la soja. Su historia lo pone como uno de los cereales más antiguos que la humanidad ha domesticado. El hombre, en sus orígenes, era cazador y recolector de frutas y granos, pero en algún momento decidió vivir en comunidad y para ello necesitó domesticar animales como fuente de proteínas y cereales como fuente de hidrato de carbono. Recientemente, un grupo de arqueólogos descubrieron que en Tel Qasara Norte, es decir, al sur de Siria, un yacimiento con restos de cebada que data de hace 10.500 años, y esto se convirtió en el lugar más antiguo donde el hombre ya cultivaba cebada más otros cereales. La cebada pertenece a la especie Ordon vulgare, es miembro de la tribu Triticaceae de la familia Gramíneas. Todas las especies descienden de la Ordon Spontaneum. Si bien hay muchas variedades, las más importantes son la Ordon vulgare distichum, que no es más que la cebada de 2 hileras, y la Ordon vulgare vulgare, que es la cebada de 6 hileras. Es una planta anual y su cultivo se extiende por zonas templadas. Lo conocemos como cultivo de invierno, es decir, que se siembra a casi a mitad del invierno y se cosecha a inicios o mediados del verano. La siembra de la cebada de 6 hileras se desarrolla más en el hemisferio norte, mientras que la de 2 hileras se desarrolla en todo el mundo. Existe un debate técnico si la cebada de 6 hileras desciende de la cebada de 2 hileras. Si bien ambas cebadas pueden utilizarse para elaborar cerveza, la cebada de 2 hileras presenta mejores condiciones biológicas de calidad y rendimiento. Aparentemente, el primer uso de la cebada fue en la elaboración del pan, pero hoy el mayor uso de la cebada es como alimento animal o denominada forraje. El 68 al 70% de la producción mundial se destina a este fin, mientras que el 28 al 30% se usa para elaborar malta, para elaborar cerveza, y el resto como alimentos humanos y otras bebidas como whisky, maltín, etc. Está claro que la diferencia entre cebada cervecera y forrajera es muy distinta, desde la calidad del grano, el porcentaje acotado de proteínas, rendimiento en el campo, como su precio. La producción anual de cebada en el año 2019 fue de 156.099.000 toneladas de cebada, siendo la Unión Europea el mayor productor mundial, con el 40% de la producción. Lo siguen países como Canadá, Ucrania, Australia, Turquía, Argentina, entre otros. El Código Alimentario del Mercosur indica que para denominarse cerveza, entre otras cosas, debe tener como mínimo 60% de cebada. Ahora bien, ¿qué tiene la cebada para que se elabore con ella cerveza? Hidratos de carbono, proteínas, minerales, como la mayoría de los cereales, pero con bajo nivel de grasa y un porcentaje o porción entre los elementos justo para poder hacer cerveza. Sin embargo, tal cual se cosecha el grano no puede utilizarse para elaborar cerveza, con lo cual debe recibir un proceso denominado malteo para producir ciertos cambios biológicos dentro del grano y de esa forma poder usarse en la cervecería. En realidad, el malteo es una germinación controlada del grano. Sobre malteo hablaremos en los próximos capítulos. La cebada es el corazón de la cerveza y cuando leemos algunos textos sobre cebada, se dice que la cebada es el cereal que reúne las condiciones físico-químicas y fisiológicas exactas para elaborar cerveza. Si recordamos el origen de la cerveza, fue una cebada hecha pan, es decir, macerada, que al entrar en contacto con hongos y levaduras, produjo un antepasado de la cerveza. Esto indica que la cebada misma fue la que se convirtió en cerveza, con lo cual podemos afirmar que ambas cosas están unidas. Cebada, cerveza, por algo biológico, químico, histórico y místico. Y no existe la cerveza si no fuera por la existencia propia de la cebada. Espero te haya gustado. Si te gustó, dale un suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.